Voy a empezar con un pequeño índice de lo que voy a hacer hoy. Entonces, ¿qué es lo que espero hacer? Primero unas noticias muy cortitas, solamente va a haber 3. Después voy a recordar el modelo EOQ, el modelo de Harris-Wilson. Voy a quitar mi cara del medio para que podamos vernos todo, porque mi cara es menos interesante que las láminas. Y después de eso voy a explicar a lo largo del resto de la clase algunas variantes del modelo EOQ. O sea, una de las cosas que alguien me puede decir es que el modelo EOQ es muy simple, es muy simplificado y es cierto, es una simplificación, es una abstracción básica y entonces lo que sucede es que cuando uno tiene que hacer algo más, pues lo complica y complicarlo quiere decir que es más difícil. Y que sea más difícil quiere decir que cuesta más de resolver. Por tanto, vamos a ver algunas de estos cambios. ¿De acuerdo? Básicamente vamos a ver el caso de llegadas continuas y el caso de precios que dependen del volumen de compra. Y eso será, ¿de acuerdo? Eso será, no vamos a hacer más hoy. Obviamente, al final de clase va a haber un control. Entonces, voy con las noticias. La primera es que las notas de la prueba 2, pues tardaremos un par de semanas. O sea, no un par en el sentido de que no lo sé, un par en el sentido de 2 semanas, porque una de las correctoras me ha pedido tiempo extra. Así que usaremos el tiempo que nos dan. No voy a hacer valoraciones de la prueba como la última vez. Creo que vale la pena esperar a ver qué ha salido y cuando veamos qué ha salido, pues lo hablamos. Sí que os tengo que decir que yo intento que la prueba se pueda leer y se la doy a otra gente para que la lea y la otra gente no muestra ningún problema. Entonces, obviamente, como dijo uno de vuestros compañeros en clase, que 2 chilenos entiendan algo no significa que lo entiendan todos los chilenos, eso es cierto, y es evidente, pero para poder entender eso os tendría que dar la prueba a todos. Lo que os habréis fijado es que, excepto una vez que alguien me acusó de que el texto estaba mal redactado, contesté absolutamente todas las preguntas que me hicisteis con tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que puede ser que alguno de vosotros pues, tenga otro vocabulario y que sepa de otras cosas y por tanto como sabe cada uno de lo que sabe y yo no puedo saber todo lo que sabéis vosotros y vosotros no podéis saber todo lo que sé yo, pues no me queda más remedio que contestar. Y estuve 2 horas de reloj, 2 horas contestando, sin ningún tipo de inconveniente, porque es mi labor y es lo que puedo hacer. ¿Puedo redactar las pruebas para niños de P3? No. Yo tengo que suponer que tenéis un cierto conocimiento y que sabéis un cierto lenguaje. No puedo quedarme con el mínimo común divisor, porque el mínimo común divisor puede ser muy bajo. ¿Vale? No me puedo quedar con lo que sabe todo el mundo, porque a lo mejor entre todos, la parte que compartís, que sabéis todos, es muy chica. A lo mejor, no te lo digo, no lo sé. Poca cosa más de la prueba 1, digo de la prueba 2. La segunda cosa que tengo que decir es que el examen final / prueba 3 cubre el temario de inventarios que empezamos la semana pasada antes de la prueba. Solo el temario de inventarios. No hay exhibición porque es una prueba, la tiene que hacer todo el mundo, porque cubre temario nuevo. Entonces no puedo eximir a gente porque cubre temario nuevo. La fecha que nos ha dado pregrado es el 21 de diciembre a las 18:40 horas. Y la ha dado pregrado, no la he escogido yo. O sea, no creo que nadie piense que yo he decidido fastidiarme las Navidades, porque esta es la fecha de la prueba. La prueba es este día.
pero las notas tienen que estar, se cierran notas, y quiere decir que se han corregido las notas de todas las pruebas, se han recorregido, se han calculado promedios y se han subido a omega, o sea, todo el pack completo, eso tiene que estar el 28 de diciembre. Y por medio hay Nochebuena y Navidad. Y para aquellos que no lo sepan, en Cataluña no se celebra, se celebra el 26 de diciembre, como en Inglaterra. Ese es el día grande, el 26 de diciembre. Así que hay 24, 25, 26. Si me lo llegan a decir, el año que viene contrato hindúes para corregir las pruebas o chinos, gente que no celebre la Navidad. Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a celebrar la Navidad. Haremos lo que podamos, ¿de acuerdo? No sé qué más tengo que deciros en este aspecto. El temario es el de inventarios y la prueba os podéis esperar lo mismo que os ha pasado en la prueba 1 y en la prueba 2. Exactamente lo mismo. No va a haber cambios. Puede ser que sea un poco más estricto con el tiempo. Porque no me da la sensación de que daros mucho más tiempo os esté beneficiando. Simplemente el hecho de daros más tiempo os permite estar más tiempo enredándoos y ser un poco menos resolutivos. A lo mejor, no me meto. Y eso es todo respecto al examen final. Hasta el examen final quedan esta y 3 clases más. Por tanto, el último día de clase es el 1 de diciembre. Entre el 1 de diciembre y el 21 de diciembre hay 20 días. Hay muchos días. Vamos a hacer 4 controles presenciales y 2 para casa en este tiempo. Que lo sepáis. Y yo creo que ya está todo. El tercer punto es que empezamos a estar todos muy agotados de las clases. En las clases online, una de las cosas que tienen es que agotan más que las clases presenciales. La gente hace semestres y no cursos anuales porque la gente llega un momento que tiene desidia por los cursos, ya tira la toalla, o se cansa, o viene menos, etc, etc, etc. Por tanto, a partir de esta semana, yo voy a adoptar un formato semipráctico. ¿Y qué quiere decir que voy a adoptar un formato semipráctico? Quiere decir que una vez acabe toda la teoría básica, que la tengo que explicar, voy a explicar cosas a través de ejercicios y de enunciados que han aparecido en otras pruebas. En vez de explicar directamente la teoría y preguntar un ejercicio en el control a lo mejor o hacer 4 números, lo que voy a hacer es intentar diseccionar del control o de una prueba anterior y qué era lo que se solicitaba y cómo hay que adoptar el cambio, cómo hay que cambiar la teoría que explicamos en clase para poder resolver ese enunciado que difiere de los enunciados de estandarizados o de la teoría estandarizada que se ha explicado hasta el momento. ¿Vale? Quiero dejar muy claro, porque es una cosa que tengo que hacer, que aprender a resolver ejercicios intentando mecanizar el cálculo es algo que sirve para pasar la PSU, pero no llega mucho más lejos. ¿Sí? O sea, no te da mayor recorrido que pasar una prueba tipo test de alternativas. Entiendo que muchos de vosotros seguís utilizando esa técnica porque funciona relativamente bien, pero no os permite resolver absolutamente todo. Una de las cosas con las que me encuentro generalmente es que vosotros os encontráis un problema y lo que tenéis es un molde. Voy a utilizar un ejemplo más de cocina. Entonces, veis el problema, buscáis el molde en el cual se tiene que encajar el problema y lo replicáis, volvéis a hacer una copia de lo que habíais aprendido a resolver en ese molde.
Entonces, si os cambian un poco la figura y el molde ya no cabe, pues tropezón. Os quedáis encallados. Por ejemplo, el ejercicio, el enunciado 2. Como tradicionalmente nunca preguntaba agregar antes del problema de planificación agregada, todo el mundo se estrelló porque agregar, que es hacer 1 por, más 2 por, más 3 por, pues contra la pared. ¡Pum! ¿Sí? Entonces, miles de preguntas porque el molde no cabe. No, el molde no cabe, pero tú no tienes un molde, tú no eres una fotocopiadora, eres algo más que una fotocopiadora. Todos somos algo más que una fotocopiadora, excepto en Terminator, que las máquinas parece que todas tienen el mismo, son iguales. ¿Dudas? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Pues nada, lo dicho, uno de vuestros compañeros ha dicho, voy a hacer algo entre entre el 1 de diciembre y el 28 de diciembre. Sí, estar por aquí. O entre entre el 1 y el 21. Sí, estoy por aquí. Yo no me voy a ir, por tanto, si tenéis consultas o necesitáis una clase o un repaso o algo, pues me contactáis y yo os contesto. No, nunca, nadie puede decir que le he ignorado por ahora. Sí os digo que el 29 de diciembre voy a pedir vacaciones, empezando el 29 de diciembre. Y tengo 6 semanas. Así que no me vais a ver el pelo hasta el 10 de febrero. Y creo que el 10 de febrero seréis vosotros los que estaréis de vacaciones. ¿Vale? Y dicho esto, inventarios. Recordad lo que intentábamos hacer por inventarios. Perdona, que tengo una duda. Nicolás, profe, la fecha la puso pregrado, solo por preguntar. ¿Sabe por qué la pusieron tan lejana? ¿Versión oficial o versión oficiosa? Oficiosa. Oficiosa. Alguien tiene que ser el último. Y a nadie le gusta. Y a nadie le gusta hacer exámenes los sábados, o controles o pruebas los sábados. ¿Necesitas más detalles? No, ha quedado claro, ¿no? Bueno, digamos que debe de haber a alguien que no le caigo bien, ¿sí? Y entonces me castiga a mí y en vez de castigarme a mí, os castiga a vosotros, porque yo soy un profesional y yo hago lo que toca. Tenedlo en cuenta, ¿eh? Porque es algo que tenéis que... si queréis sacar una lección práctica de la vida, a veces vale la pena dejarse llevar por la corriente. Navegar contra corriente lleva problemas. Y os lo digo a nivel personal, porque yo soy un especialista en navegar contra la corriente, en decir esto es así porque yo creo que tiene que ser así y me parece que tengo la razón y no voy a renunciar a mis ideas porque lo otro sea más cómodo. Bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a los inventarios, que es lo que me interesa que aprendáis de teoría. Lo otro es una lección que os la podéis llevar a casa, es gratis. ¿Qué es un problema de inventarios? Vale, un problema de inventarios básicamente es un problema de decidir cómo se compra o cómo se fabrica. Cómo nos proveemos de material. ¿Sí? Y este cómo nos proveemos básicamente va a consistir en dos fuerzas antagónicas. Una primera fuerza antagónica que te dice compra mucho cada vez. Y ese compra mucho cada vez básicamente lo que implica es ahorrar en costes de ir a comprar, que son muchos. Son costes de transacción. Si compráis a China, todos los problemas que lleva AliExpress de seguimiento, de no sé qué, de que después tienes que ir a por el paquete,
O si compráis, compráis a un proveedor en la India que hay que llamarle, después te dice que no entiendes, 1000 cosas. Para mí, cuando voy a comprar al supermercado, el hecho de que generalmente en mi casa parece que el día que hay que ir a comprar al supermercado es el sábado por la tarde. Pues a mí el sábado por la tarde me gusta dormir la siesta. Entonces, ir a comprar el sábado por la tarde significa que yo no duermo siesta, por tanto es un costo de ir a comprar. Y yo lo valoro muy alto. Así que cuando voy a comprar digo, dame todo lo que tenga que comprar a ver si no puedo ir en 5 meses. Que no es cierto, pero lo intento. ¿Vale? Esa es una fuerza que me dice, tengo que hacer mucho, tengo que comprar mucho. Después tengo una segunda fuerza que me dice, compra poco. Y esta fuerza lo que intenta hacer es ahorrar stock. ¿Sí? Uno de los trabajos ideales del mundo, que le gusta más a la gente y que está súper idealizado y a mi punto de ver es uno de los trabajos que la alta tecnología ha hecho que vaya desapareciendo hasta quedarse cada vez más reducido, es la persona que lo único que hace es hacer de intermediario. El intermediario es el sueño ideal, tiene inventario cero. ¿Por qué? Pues porque tú le pides algo, él no tiene nada, pero te hace de intermediario, lo compra por ti, después te lo da y te lo vende más caro. ¿Vale? Ese trabajo, el trabajo de intermediario, es un trabajo de separación. O sea, hay un estudio de Harvard que dice que el número de intermediarios en una economía es directamente proporcional a la desconfianza que se tiene en la empresa a la que compras. Por tanto, en economías desarrolladas donde generalmente existe confianza entre los actores económicos, los intermediarios desaparecen. Si no aportan valor, lo único que hacen es el juego de manos, desaparecen. Todo el resto de gente pues tiende a tener o tiende a intentar tener la menor cantidad de inventarios por otros motivos, que son básicamente comodidad, espacio, valor de las cosas que tienes ahí, que se te caducan las cosas, que después resulta que no las puedes vender, que tú corres un riesgo realmente cuando compras algo, no es, te puede salir mal el producto, y entonces para intentar evitar eso, lo que haces es tener menos stock. Hará 3 o 4 semanas estaba hablando con uno de mis alumnos de pregrado que se ha montado un emprendimiento y él me decía, bueno, debo de tener como 70 millones de pesos en material en el almacén. Y le dije, no está mal. Y me dice, no, es bastante poco. Pero ¿qué haría yo si tuviera estos 70 millones de pesos en el bolsillo? Bueno, pues ese coste de oportunidad de no tener la plata porque la tienes que tener en el stock está ahí. Esas dos fuerzas, al final, lo que hacen es que nosotros las simplificamos o las modelamos simplificadamente en dos costes, ¿vale? Un coste que lo vamos a poner con una K de kilo y otro coste que vamos a poner con una H. ¿De acuerdo? Este es el coste que le llamamos coste de lanzamiento. Que es la fuerza 1 y está en el dinero por pedido realizado. ¿De acuerdo? Y a la derecha tengo la fuerza que me dice que tengo que comprar de menos, que es el coste de inventario. Que está en dólares por unidad y año. Yo voy a utilizar año porque el coste total lo voy a poner en años. Y fijaros que estoy utilizando notación clásica de matemáticas. Por tanto, esto será una función con una variable. Y esa variable, un segundito, Nicolás, acabo y te contesto. Y esa variable es mi variable de decisión. ¿Cuánto compro? Cada vez, que es el tamaño del lote. Y ahora voy a contestar a Nicolás.
profe, si tengo una forma fácil una forma de obtener inventario fácil, en vez de tener que comprar afuera, ¿será mejor usar la segunda opción? No, depende. Depende. Hay una regla que dice lo siguiente, que es de nuevo el trade-off. Generalmente, si tú tienes un proveedor cercano, le vas a comprar en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque el proveedor cercano te va a cobrar costes de lanzamiento muy bajos. ¿Sí? Pero el proveedor lejano a lo mejor te hace descuentos y te vende más barato. Y entonces, para compensar que la K crece, lo que tienes que hacer es comprar cada vez más. ¿De acuerdo? Tienes que comprar lotes más grandes. Por eso, generalmente, los importadores son mayoristas y no minoristas. Sin embargo, el vendedor cercano es un vendedor de menudeo, que es una manera de decir que vende pocas cosas, cosillas. ¿Sí? Por tanto, tu consulta es depende. Depende porque depende del tipo de producto y depende de los costos que estén implicados. ¿De acuerdo? No hay una única regla. Lo que hay es una explicación de por qué existen minoristas y mayoristas y cuál es la labor que hace un mayorista en el fondo. ¿De acuerdo? Voy a seguir con lo que me queda. Lo que me queda ahora sería que tengo que determinar. Fijaros que he dejado un espacio muy grande a la izquierda y ese espacio muy grande a la izquierda es porque voy a poner los costes de compra. Y como os fijáis, que es la A, coste por unidad. Este valor ahora mismo, como me dijo uno de vuestros compañeros la semana pasada, no lo voy a necesitar, pero yo lo voy a poner porque lo vamos a necesitar luego. ¿Vale? Por tanto, tenemos la A, que es el coste que me vale ir a, cada unidad individualmente. Tenemos la K, que es el coste que me vale ir a hacer un pedido. Y tenemos la H, que es el coste que me vale inventariar. El año pasado, más o menos por las mismas fechas, dio la casualidad que justo había hecho un pedido muy grande a Amazon. Entonces, pasó una cosa que tengo que explicaros ahora, que es que muchos de vosotros decís que la K no existe. Porque vosotros cuando compráis en Amazon o cuando compráis en una tienda online, os cobran proporcional a lo que compráis. Entonces yo le dije, no, un segundo. Vamos a ver, ¿qué es K? K es el valor fijo. Fijo. Entonces, por ejemplo, si compras en Mercado Libre, te vale 4.000 y algo. Pues eso es la K. O 2.000 y algo si compráis mucho. Esa es la K, ese es el valor fijo del pedido. Si vais a Amazon y empezáis a quitar el coste de aduanas, que es un 21%, que es un coste variable que depende de cuánto compréis, que va a la A, veréis que lo que ellos os cobran de shipping and handling básicamente es una cantidad fija más una cantidad por cada unidad. Yo compro muchos libros en Amazon. Entonces, si compro un libro, me vale $22. Si compro 2 libros, me vale 23. Y si compro 3, me vale 24. Bueno, pues eso significa que la K es 21. Y después, el coste por unidad es $1. Lo cual tiene sentido. Me están cobrando por hacer el pedido más un extra por producto que es un manejo. ¿Vale? Es cierto que a lo mejor en Amazon la función no es un valor constante, pero eso lo veremos luego. ¿De acuerdo? Simplemente estamos haciendo una simplificación. A es lo que varía dependiendo de la cantidad que compre. K es lo que no varía. Por ejemplo, si compráis un pallet de producto a China, un container de producto a China, si dejáis el container vacío os van a cobrar el porte del container, el transporte del container. Y si llenáis el container hasta el tope, te van a cobrar el transporte del container. No hay más. Y H es lo que cuesta el inventario. ¿Sí? Ahora, como el coste es anual, yo en un año voy a comprar la demanda del año. Recordad el principio que habíamos dicho en procesos. En régimen permanente, entradas es igual a salidas. Por tanto, en régimen permanente, lo que compras es igual a lo que vendes. Lo que fabricas es igual a lo que vendes. No tiene sentido producir de más. A esto se le llama demanda anual. ¿De acuerdo? Y ahora, aquí, K es el coste por pedido. Pues tengo que poner cuántos pedidos hago en un año. Entonces, ¿cuántos pedidos hago en un año? Y si es un coste por operación. Por ejemplo, cuando tú vas a un banco o a un cajero en el extranjero,
te cobran una comisión de $3, pues $3 por sacar dinero con tu tarjeta chilena. Este valor a veces algunos se confunde. Entonces voy a poner un ejemplo. Imaginaos que vuestra demanda anual fuera de 100.000 unidades y compráis, cada vez que vais a comprar, compráis 10.000. ¿Cuántas veces vais a comprar? Pues 100.000 dividido entre 10.000, 10. Y si comprarais de 1.000 en 1.000, pues iríais a comprar 100.000 dividido entre 1.000, 100 veces en un año. Por tanto, es la demanda del año dividido entre el número de unidades que compro cada vez. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que aquí aparece por primera vez la variable, que es el tamaño del lote. ¿Cuánto compro? Y después tenemos que ver el inventario que tenemos en promedio. Entonces, como este problema es un problema determinista, el inventario que tenemos en promedio es algo así como Q medios. Voy a intentar explicar por qué es Q medios. ¿Sí? Y ahora, para intentar explicar por qué es Q medios, lo que voy a hacer es una representación gráfica que me va a servir varias veces, en el cual voy a ver el inventario a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y recordad que en este problema todo es determinista, no hay azar. El azar lo veremos a partir de dentro de 2 semanas. ¿De acuerdo? No tenemos azar. Y ahora, pues el inventario, tenemos una cantidad y va bajando a un ritmo constante, que es el ritmo de la demanda. Cuando me quedo a cero, me llega otro tamaño de lote, me llega otro pedido y volvería a tener una bajada que es constante y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, fijaros que estos son triángulos que tienen una altura igual a Q. Por tanto, en promedio hay Q medios unidades. ¿Sí? La mejor manera que se me ocurre a mí siempre es hacer como una línea divisoria. Voy a hacer una copia porque esta línea divisoria queda muy fea. Así que la voy a pegar aquí, pero una línea divisoria por aquí, por el medio, y decir, mira, justo lo que tienes aquí encima, lo pasas aquí y ahora te quedaría que tienes exactamente Q medios a lo largo de todo el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Alguno me dirá, pero profe, ¿por qué no tiene en cuenta la base? Porque en realidad el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Porque como estoy diciendo, a lo largo de un año, son los triángulos que equivalgan a un año. ¿De acuerdo? Por eso hago altura dividido entre 2 solamente. Porque son los triángulos, las curvas de inventario asociadas a todo un año. Muy bien, y ahora tenéis esta fórmula, y esta fórmula, pues lo que dice es que lo que tenéis que hacer para resolver el problema es derivar e igualar a 0, y cuando deriváis y aisláis, sale esto. Y la semana pasada expliqué con algunos detalles cómo operaba. No me voy a meter hoy en esos detalles de qué es lo que hace cada uno. Sí que me quiero meter en algunos detalles que acostumbran a causar errores y malas interpretaciones respecto al trabajo. Y que voy a continuar después, por eso he puesto el dibujo luego. Una pregunta que alguno de vosotros me hace de vez en cuando es si tengo que saber derivar. Oye, estás en ingeniería industrial. Si hubieras querido una vida sin derivadas, tendrías que haber estudiado literatura clásica. Y más teniendo un ordenador. ¿Sí? O sea, hay programas que derivan por vosotros. ¿Qué menos que saberlos utilizar si no sabéis derivar? ¿Qué menos? Por tanto, sí, podéis o puedo pediros que derivéis. Lo he hecho en el pasado, lo he hecho en el presente y lo haré en el futuro. Que muchos alumnos dicen, el ejercicio de derivar no lo contesto, es su problema. Después que no digan que es que el profe pone cosas muy difíciles, ¿no? Es que tú directamente dices, esto no lo voy a hacer. Pues bueno, es tu problema, no el mío. ¿Vale?
Acabada esta explicación de aquí, este sería lo que se conoce como la fórmula de Harris-Wilson o la fórmula EOQ. Y ahora voy a intentar eliminar algunos problemillas que acostumbran a pasar en la prueba y en las preguntas. Alguna gente me dice, profe, pero es que si compro menos o si compro más, entonces resulta que no cubriré la demanda. Y la respuesta es no, es independiente. O sea, fijaros que la variable aquí es esta altura de Q, ¿de acuerdo? Entonces, si en vez de comprar esta Q, comprar una Q más grande, por ejemplo esta, lo que sucedería es que tendría menos triángulos. No sucedería nada más. Esta sería una Q', diferente a la anterior. Y básicamente lo que dice, la diferencia entre Q y Q' es que Q hace más pedidos y tiene menos inventario, mientras que Q' hace menos pedido y tiene más inventario. ¿De acuerdo? Y la fórmula intenta decirte que Q es mejor. Eso es lo que intenta decirte. O sea, básicamente está intentando ponderar los dos elementos que intervienen en el problema, los dos costos que intervienen en el problema, y se queda con el que le parece más barato, que es el que minimiza la suma de ambos costos. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordad que debido a la estructura que tiene el problema, A por la demanda es un coste fijo y eso hace que no intervenga en la función objetivo. O sea, cuando lo derivas se elimina. Eso es lo primero. Lo segundo es que recordad que generalmente esta H se considera que es igual a una tasa, a un porcentaje multiplicado por A. ¿De acuerdo? Gonzalo dice, lo de la Q es fácil de entender pensando en un auto. Si llenas el estanque cada vez que te falta benzina, probablemente te dure el mes. Si le echas de a 5.000, tendrías que ir a la benzina mucho más seguido, claro. También consumirías menos, porque el motor va más vacío. Por tanto, es un trade-off. ¿Qué prefieres? ¿La flojera de ir pocas veces y llenarlo mucho? ¿O la ventaja de ponerle menos plata? Exactamente, Gonzalo. Muchas gracias. Es justo lo que tú dices. ¿Preguntas? ¿No? Ahora, quiero que quede claro porque es una de las cosas que yo a veces me sorprende. Hay que tener una cierta maldad como alumno. ¿Sí? Y esto implica una cierta maldad, que es que es un porcentaje. Entonces, fijaros que es el único porcentaje que hay. Y como es el único porcentaje que hay, obligatoriamente, si en un enunciado aparece un porcentaje, lo más probable es que vaya ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y lo segundo es que tiene que estar en la misma métrica. Entonces, fijaros que la demanda es en el año. La demanda es en el año. Por tanto, la A por demanda más K por demanda dividido entre Q es dólares por año. Pero la Q no tiene años y el 2 no tiene años, por tanto, y la A tampoco. Por tanto, esta H es un porcentaje por año.
Y es un porcentaje por año porque yo he puesto anual. ¿Vale? Porque es anual. Porque yo aquí lo he definido como anual. No he tenido ninguna obligación de definirlo como anual. Pero como yo he puesto aquí todo en años, pues tengo que ponerlo todo en años. ¿Sí? Lo digo. Pues alguno me dirá, profe, eso es elemental. Es que ahora viene una de las grandes cuestiones de la vida del estudiante moderno, que es los redondeos. Y resulta que los redondeos está muy ligado con el tema que yo he dicho de anual. Generalmente el problema de anual es que hay gente que suma cosas en anual con cosas en mensual y después no le cuadran los resultados, etc. Pero más allá de ello, la mejor manera de entender cómo redondear o qué redondear y qué es lo que se debe hacer es a través de esto, ¿sí? De pensar en redondeos. Muy bien. Yo voy a poner un ejemplo para que no haya dudas. Suponed que vosotros calculáis un problema que tiene una demanda de 13.000 de 13.000 unidades al año. Y después del cálculo os sale que la Q es de 1.000. Esto es un ejemplo, por tanto los números los estoy poniendo yo todos. Números inventados. Muy bien. Entonces, ¿cuántos pedidos hacéis al año? Es 13, es bastante fácil de determinar. A eso se le llama N. N, que es el número de pedidos al año, es la demanda dividido entre Q, es 13. Para aquellos que les gusten los memotécnicos, fijaros que en esta parte de aquí, en el medio, es la demanda dividida entre Q. Precisamente esto. Por tanto, fijaros que aquí lo que te está diciendo es el número de pedidos que haces en un año. ¿Sí? Muy bien. Ahora, suponete el siguiente problema. La demanda es de 13.000 dividido entre 12 unidades al mes. Lo has calculado todo en meses. ¿Sí? Y ahora Q resulta que te vuelve a salir 1.000. Esto implica que N es igual a 13.000 dividido entre 12 partido entre 1.000, que es 13 entre 12, algo así como 1,08. Este es el número de pedidos al mes. ¿De acuerdo? Y ahora, alguno de vosotros me diría, profe, ¿cómo redondeo? Porque da un número fraccionario. Entonces no se pueden pedir fracciones de pedidos. O se pide 1 o se pide 2. Entonces alguno de vosotros diría, voy a redondear a 1. Y alguno de vosotros diría, es que si redondeo a 1, entonces no compro lo suficiente. Y tengo que redondear a 2. Y ahora, cuando ha redondeado a 2, mirad el procedimiento en sentido vertical. Compro una vez al mes 1.000 unidades, lo cual implica que en realidad compro 12.000 unidades al año. Por tanto, no satisfago la demanda, que era de 13.000. ¿Sí? O compro 2 veces 10.000, digo 1.000 al año, digo al mes, por tanto compro 24.000 unidades al año. Por tanto, compro 11.000 más de las que tocaban. Lo cual no tiene ningún sentido. Por tanto, en realidad lo que ha pasado es que el redondeo que he hecho es erróneo.
no tiene sentido redondear aquí. No se puede redondear. Que te dé 1,08 unidades pedidos al mes, quiere decir que la mayoría de meses pides 1 y algún mes pides 2. Porque estos son valores promedio. Y como son valores promedio, no puedes redondear, no se puede redondear. No redondeéis cantidades asociadas a tiempo, porque está claro que el problema de la izquierda y el problema de la derecha es el mismo. En el de la izquierda no hubierais redondeado, porque no había que redondear nada. El de la derecha tiene que dar el mismo valor, obligatoriamente. ¿Sí? No puede ser que de esto. No puede ser que tengamos que redondear el pedido al mes, porque entonces la respuesta depende del periodo temporal. Y eso no tiene sentido que dependa del periodo temporal. O sea, si trabajamos todos los números en año, tiene que dar diferente a si trabajamos todos los números en meses. Eso significaría que si yo resuelvo un problema en kilómetros por hora, me tiene que dar un resultado diferente a si lo resuelvo en metros por segundo. O sea, el número sí me tendrá que dar lo mismo, pero convertido, digo diferente, pero convertido me tiene que dar lo mismo. ¿Vale? Por tanto, no redondeéis aquí. ¿Dónde tiene sentido redondear? Bueno, pues tiene sentido redondear si alguien me dice que el tamaño de lote que le da es 1141,34. Y ahora podéis redondear o a 1141 o a 1142. Y esto tiene sentido redondearlo, pero fijaros que la diferencia entre uno y el otro es menos de un 0,1%. Así que haced lo que os dé la gana. Porque la diferencia es ínfima. O sea, nadie se va a dar cuenta de ella. ¿De acuerdo? Lo que sí que es importante, y a veces pasa, es que en muchos problemas os dirán, se tiene que comprar en cajas de 200. Y ahora fijaros que eso implica que si el tamaño de lote que vosotros habíais calculado era 1141,34, el tamaño de lote real que podéis usar es 1000 o 1200. ¿De acuerdo? No podéis utilizar otro. Bueno, sí, podéis utilizar 500, 400 si queréis, pero el tamaño óptimo será el redondeo o abajo o arriba. O 1000 o 1200. ¿Sí? Y aquí hay una tendencia humana a la vagancia que nos dice redondear al número más cercano. Y hay alguna gente que es un poco todavía más, ¿cómo decirlo? Bárbara, y dice, no, hay que redondear al número más grande porque hay que comprar de más. Si se compra de menos, entonces no cubrimos la demanda. En ambos casos, las dos respuestas son erróneas. Ninguna de las dos es correcta. Lo que habría que hacer es ver cuál es la opción más barata. Y la opción más barata es la que tenga menor coste de las dos. Hay que evaluar las dos. ¿De acuerdo? Y la más cercana es la solución óptima en algunas ocasiones, pero no siempre. Porque sería la solución óptima en caso de que la función fuera lineal. Y esta función no es lineal. Esta función tiene una de las variables en el denominador, la q. Por tanto, la función no es lineal y hay veces que el óptimo no es el número más cercano. ¿Sí? Y voy a aprovechar el ejemplo de Gonzalo. Ahora, compres 1000 pesos o 1200 pesos, no va a influir que uses menos o más el auto,
Lo que va a pasar es que si te optas por 1000, entonces la N es la demanda dividido entre 1000. Y si optas por 1200, entonces la N, el número de pedidos, es la demanda dividida entre 1200. ¿De acuerdo? Por tanto, cambia. Cambia. No es la misma. ¿Vale? Solamente me falta una cosa de EOQ y llevo casi dos bloques hablando de EOQ, así que ya debéis de estar de EOQ hasta el gorro. Muchas veces se pide Q y este es el valor que se calcula. Pero en general, en una empresa, y yo lo pido en ocasiones, es mucho más frecuente que os pidan N o T. N es el número de pedidos al año, al mes, a la semana, al día. Y T es el tiempo que pasa entre dos pedidos consecutivos. ¿De acuerdo? No os fiéis de mí porque, como he comentado muchas veces, yo tengo dislexia y como tengo dislexia confundo términos. Uno es el periodo y el otro es la frecuencia. Si no recuerdo mal, esto es la frecuencia y esto es el periodo. Y se obtienen así. ¿De acuerdo? Vale. La siguiente cosa que en ocasiones se solicita es el punto de pedido. Y el punto de pedido es un elemento un tanto cuestionable. En la mayoría de casos, hay veces que no, pero en la mayoría de casos el punto de pedido es igual para este problema a la demanda en el plazo de entrega. No voy a entrar ahora, porque ya os he dado demasiada tabarra en el EOQ, con cuándo no es la demanda en el plazo de entrega. ¿De acuerdo? Eso, en todo caso, si queréis, lo veremos en otro momento. Dime, Gabriel. Perdón, lo iba a escribir, pero se me saltó la mano igual. No te preocupes. Había un caso en el que el punto de pedido era mayor al tiempo T, ¿o no? Puede ser, y si quieres lo explico ahora para que... Yo no lo quería explicar ahora, pero bueno, te puede pasar que la demanda en el plazo de entrega que se calcula de la manera más simple que hay. Por ejemplo, imagínate que la demanda fuera de 1000 unidades a la semana y el plazo de entrega fuera de 3 semanas. Pues el tamaño de lote la demanda en el plazo de entrega es 3000. ¿De acuerdo? Y ahora, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el tamaño de lote sea mayor que 3000. Y entonces lo que sucede es lo siguiente. Imagínate, el tamaño del lote es, yo qué sé, 10.000. Y para poder replicar este triángulo, lo que se hace es que cuando estás en 3000, aquí, pues pido para que me llegue justo cuando me quede a 0. Y cuando estoy aquí, pues pido para que me llegue justo cuando quede a 0. Vale. ¿Qué pasa cuando el tamaño del lote es más pequeño que 3000? Imaginaos que el tamaño del lote, más pequeño, el igual es un poco cuestionable. Pero voy a poner el caso de que fuera menos. Pues eso significaría básicamente, esto es el tiempo, esto es el inventario. El triángulo se repite. Y ahora resulta que el valor de Q este es 2000. Y eso lo que te está diciendo es que el punto de pedido está arriba, está en 3000.
¿Sí? Entonces tú en teoría tienes que pedir cuando te quedan 3.000 para que te llegue a tiempo. Bueno, pues la demanda 3.000, el consumo de 3.000 para que llegue el producto en este momento concreto, que es cuando tú lo necesitas, será estos 2.000 que llegan hasta aquí, más 1.000. Entonces, fíjate que yo pido en este punto de aquí para que llegue aquí. ¿Vale? Y para que llegue aquí, que lo voy a pintar en verde, o sea, en verde, para que llegue aquí, fijaros que tengo que pedir aquí. Y así sucesivamente. ¿Vale? Eso básicamente lo que implica es que si el punto de pedido es mayor que el tamaño de lote, lo que haces es que tienes que restar tantos tamaños de lote del punto de pedido hasta que el punto de pedido sea menor al tamaño de lote. Y entonces, justo en el momento en el que pasa eso, tienes el punto de pedido, que es lo que hemos hecho aquí. El punto de pedido de este problema sería 1.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si el punto de pedido coincide con el tamaño de lote? Pues si el punto de pedido coincide con el tamaño de lote, fijaros que en el fondo lo que estoy diciendo, que es lo que voy a pintar en amarillo, es que justo cuando me llega el pedido le digo, vale, esto me va a durar 3 semanas, tráigame otro dentro de 3 semanas. Por tanto, este punto de pedido, este lote, me llegará justo cuando me quede sin y iré repitiendo ese ciclo. ¿De acuerdo? ¿Te he dejado clara la pregunta? ¿Micrófono o voz? ¿No? ¿Sí? Bueno, Ignacio, tu pregunta, que te veo con la mano levantada. Profesor, no Sí. entiendo muy bien como las unidades de medida del N, porque uno está partiendo como unidades partido en año, partido por No, unidades, y eso, el número de pedidos al año. Entonces, fíjate que si pones N es, yo qué sé, unidades al año, y esto es año, N es el número de pedidos al año. sí, pero el N, o sea, perdón, el lambda es unidades partido por año, y el Sí. Q es unidades, ¿o no? Vale, sí. Entonces, fíjate que lo que se borra es el... Mira si lo tengo aprendido de memoria, que lo he hecho directo. Muy bien, pues eliminas las unidades. Entonces, ¿qué te queda? Algo por año. ¿Qué es ese algo? El número. Ah, ya, perfecto. Que pensé que ¿Sí? me tenía que quedar como unidades por año para que fuera como... No, porque entonces sería la demanda o yo qué sé, pero no el número de pedidos. Ya, gracias, profe. ¿Vale? De nada, a ti. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, eh, este ejercicio acostumbra a ser un poco tramposo, porque en el formulario hay una fórmula súper compleja que básicamente lo que dice es lo que yo os he dicho, id contando hasta que haya pasado la cantidad que toca. ¿Vale? Ahora, siguiente punto. ¿Cómo se montan el resto de modelos de inventarios? O otros modelos de inventarios. En general, todo el resto de modelos de inventarios son variantes. ¿De acuerdo? Y una variante básicamente es tomar el enunciado básico y cambiar algo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, hoy vamos a ver dos. El primero lo vamos a ver ahora, antes del descanso, y es lo que se conoce como el modelo EPQ. Y para introducirlo, os voy a recordar el problema, un problema que habíamos visto en procesos, en el cual lo que teníamos era alguien que cortaba madera y luego se lo pasaba a alguien que montaba mesas. ¿Sí? Y luego hacía más cosas. Y resulta que yo lo que decía es que el que cortaba madera pues podía hacer
5 unidades por hora y el que montaba mesas, cortaba madera para las mesas, solamente podía hacer 2 unidades por hora. ¿De acuerdo? Y ahora lo que sucedía, lo que yo decía que sucedía es que en este punto de aquí lo que se creaba era un inventario. En el cual se va acumulando madera para las mesas hasta que llega un punto en el cual se decide parar, enviar al trabajador que hace la madera, que corta la madera, a hacer otra cosa, y después solamente hay consumo, solamente se montan mesas, y después pues se repite este ciclo. Y en aquel momento dije, no sé, a lo mejor lo que podríamos hacer es estar un rato construyendo hasta la mañana, un rato con la madera, y después el hombre se va a hacer otra cosa y demás. ¿Sí? Fijaros que si esto es amarillo y esto es verde, amarillo solamente hay en estos tramos que estoy marcando. ¿Vale? Porque como se va más rápido, se generan muchas unidades. Y después en verde, hay verde todo el rato, absolutamente todo el rato. ¿De acuerdo? Muy bien. Este problema es un problema de inventarios. Y aquí hay 2 fuerzas. La fuerza número 1 que dice mucho inventario. En 30, minimizar pérdidas por iniciar y acabar el trabajo en cortar. O sea, generalmente hay que encender las máquinas tienen una resistencia, el hombre se tiene que poner todo el material de trabajo, tiene que coger las cosas y ponerlas, todas las herramientas, y eso cuesta un tiempo, cuesta un dinero, ¿vale? Por tanto, ya que te pones a hacer, pues haces muchas. ¿De acuerdo? Y después hay una fuerza número 2 que dice que hay que hacer poco inventario. Que básicamente lo que intenta es tener poca obra en curso. Fijaros que este modelo se adapta perfectamente al modelo EOQ, es un modelo EOQ, pero hay una salvedad, hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Entonces, para que veáis que realmente es como un EOQ, fijaros en el modelo de EOQ. ¿Qué hacíamos? GDEQ, y aquí teníamos los costes anuales, lo que me cuesta hacer las mesas, el coste de lanzamiento, que en este caso sería esta acá, una evaluación de lo que me vale empezar a trabajar en corte. ¿Sí? El tiempo muerto, encender las máquinas, el trabajador que se tiene que entretener en no sé qué, bla, 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 bla. Y después tengo una evaluación aquí de lo que me cuesta, de los costes de inventario entre corte y montaje. ¿De acuerdo? El valor del producto, las posibilidades de que la madera se me pudra, el espacio, la evaluación económica del espacio que tengo en el almacén de trabajo, etc, etc, etc. Y ahora fijaros que lo único que cambia es que en mi dibujo original tenía un triángulo rectángulo
hacía arriba y bajaba, arriba y bajaba, arriba y bajaba. Y en este tengo un isósceles, tengo un triángulo que tiene, cada uno de los 3 segmentos son diferentes. ¿Sí? Pero el cálculo debería de ser el mismo. Lo único que ahora resulta que este valor de aquí, que antes era que siempre ha sido el stock medio, en el primer caso el stock medio en E o Q era Q partido entre 2, y ahora resulta que en este caso no es Q partido entre 2, porque la altura de este triángulo es más chiquitín. Fijaros que este triángulo no tendrá la misma altura que un triángulo rectángulo. O sea, esto de aquí no es Q partido entre 2. No es Q partido entre 2, porque durante esta fase de aquí ya hemos ido consumiendo parte de la Q que he ido generando. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que yo debería determinar es cuál es el stock máximo. Y yo generalmente, en otros años, el stock máximo, porque el stock medio, que es lo que a mí me interesa, es el stock máximo dividido entre 2. Otros años explicaba cómo derivar la fórmula. ¿Vale? Este año, si no se importa, no voy a explicar cómo derivar la fórmula, voy a poner directamente la fórmula. ¿Vale? El stock máximo es Q multiplicado por 1 menos la demanda dividido entre la producción. ¿Sí? Si alguien quiere que derive la fórmula, se lo puede hacer en el descanso sin problemas. O sea, derivar no quiere decir que haga una derivada, quiere decir que explique por qué se llega a esto. Donde la demanda es la demanda, que en este caso, fijaros que son 2 mesas a la hora. Y la P, la producción, es la capacidad de producción de cortar. Por tanto, 5 mesas a la hora. ¿Sí? Por tanto, fijaros que este problema lo único que tiene es un nuevo parámetro. Un nuevo parámetro. ¿Vale? Es lo único que tiene. Por tanto, el nuevo modelo va a ser así. Perdonad, que he tenido prisas y me he saltado gran parte de la fórmula. ¿Sí? Y ahora esta fórmula, si la derivas, no queda muy diferente de la anterior. ¿De acuerdo? No hay derivadas parciales aquí, Gonzalo. Es algebraica. En cualquier caso, esto no es que, cuando yo digo derivo, es que demostrar que realmente la altura máxima, el stock máximo es igual a Q multiplicado por 1 menos la demanda partida entre la tasa de producción. Y eso voy haciendo cálculos hasta que demuestro que es ese valor de ahí. ¿Vale? En cualquier caso, ya os digo, la fórmula, esta vez os la he puesto directamente. Fijaros que lo que quiero que quede claro es que este parámetro de aquí, esto que hemos introducido aquí, es la diferencia que hay entre hacer esto que ahora el inventario medio es Q partido entre 2, a hacer esto. Que ahora el inventario medio es Q partido entre 2 por 1 menos la demanda partido entre P. ¿Sí? Y esa diferencia es la que hace que el tamaño, este valor de aquí, esta altura de aquí, que es el stock máximo, varíe. Ya no será Q medio, será menos de Q medios. ¿De acuerdo? Y por eso tengo que cambiar el modelo.
como última conclusión antes del descanso, ¿cuándo se utiliza esta fórmula o se utiliza la otra? Es bastante simple. E o Q corresponde a todo el producto llega de golpe. Fijaros que todo el producto llegue de golpe es equivalente a decir que P es igual a infinito. ¿Por qué? Pues porque si todo el producto a mí me llega de forma instantánea, es una recta de pendiente infinito. Me llega el producto a velocidad infinita. Por tanto, como me llega el producto a velocidad infinita, porque la pendiente es infinito, eso es lo que es una línea vertical, fijaros que eso es el equivalente a tener h multiplicado por 1 menos la demanda dividido entre infinito. Demanda entre infinito, 0. 1 menos 0, 1. Y fijaros que si yo elimino eso, si elimino esta parte de aquí, porque algo entre infinito es 0, 1 menos 0 es 1, si elimino esta parte de aquí que está en verde, fijaros que tengo la fórmula original del E o Q. ¿Sí? Ahora, en el segundo caso, que es el EPQ, el producto llega a un ritmo P, que es, por ejemplo, el caso de la mayoría de problemas que explicamos en procesos, que el producto no llega de golpe, todo llega poco a poco, y entonces como va llegando poco a poco, se trata poco a poco. En tal caso, fijaros que hay dos ritmos. Hay durante un rato aumento stock a velocidad P menos demanda, que es el rato en que estas curvas que dibujo fatal van aumentando, ¿vale? Y hay otro rato en el que disminuye el stock a velocidad menos demanda, ¿vale? Que en el fondo es lo que también pasaba aquí, que iba disminuyendo a velocidad menos demanda. Pero aquí pues, vuelve a pasar también. ¿Sí? Eso hace que el triángulo sea diferente y que haya que calcular el área del triángulo, el espacio medio, de forma diferente. Y de ahí viene la diferencia entre el EOQ y el EPQ. ¿De acuerdo? Generalmente, EOQ es que compras fuera y EPQ es que lo haces en casa. Pero no siempre. Por tanto, olvidaros de ese intento de encontrar un truco para saber cuándo utilizar una forma y la otra. Y fijaros que la diferencia principal es que una tiene P y la otra no. ¿Sí? Por tanto, si el problema tiene una producción, una capacidad de producción, un ritmo de producción, una tasa de llegada, el modelo que vas a tener que utilizar es EPQ. ¿Vale? Pero el resto de cálculos son idénticos. Y no os preocupéis que ahora, en la segunda hora, vamos a ver cálculos. No os preocupéis. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Pues vamos a hacer el descanso. Seguimos a las 10. Cualquier pregunta me decís. Yo he recibido unos cuantos correos que tengo que contestar y después me tomaré los 10 minutos que siempre me tomo de intentar salir de la pantalla. Pero si alguien tiene preguntas, pues recordad que me podéis hacer las preguntas o ahora o dentro de un ratito o cuando queráis, ¿vale?